poder de manera personal por el Espíritu Santo, pero lo podemos potencializar cuando somos casados. Así es que vamos a orar. Señor, yo te pido que tu palabra hable a nuestras vidas hoy, que nos rete, que nos desafíe y nos lleve a vivir de acuerdo a tu perfecta voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder. ¿Qué vamos a recibir? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia en general recibimos poder de Dios a través del Espíritu Santo. Así que si tú eres soltero, casado, obviamente tú tienes ese poder si tú has sido bendecido con el bautismo del Espíritu Santo. Pero ese poder se puede multiplicar o exponenciar cuando estamos casados, por cuanto dice la Escritura, ya no somos dos sino uno solo. Así que si tiene poder el varón y tiene poder la mujer, al unirnos no se suma, sino que se va a una escala de potencia al máximo. Y si se dan cuenta, el Señor nos dice: cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, Él quiere que nosotros demos testimonio de quién es Él, quién es Jesús, qué hizo por nosotros. ¿Tú sabes lo que Jesús hizo por ti? ¿Qué hizo Jesús por ti? Él murió por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Él nos alcanzó. Pero lo hermoso de la palabra de Dios es que nos enseña que la vida cristiana no solamente consiste en decir, sí, yo creo. Porque mucha gente dice, pero yo creo en Dios. Y pensamos que eso de tener una religión, de simplemente decir que creemos en Dios, es suficiente. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas y entra a nuestros corazones, Él cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de actuar. Y entonces cambia todo alrededor de nosotros. A ver, yo quiero preguntar, ¿cuántos matrimonios aquí estaban al borde del divorcio o ya estaban separados, tal vez? Y cuando llegó Cristo a sus vidas, el Señor los restauró. Levanten la mano. ¿Habrá matrimonios? Sí hay, sí hay, sí hay. ¿Aquí hay? Sí hay allá. Allá arriba, si se da cuenta, son muchos. Yo les podría pedir que pasaran a dar su testimonio, pero no nos daría tiempo. Pero lo que quiero observar, gracias a todos los que levantaron la mano, porque no da pena decir, estábamos a punto del divorcio, estábamos a punto de la separación, o tal vez estamos separados, o incluso a lo mejor que estábamos divorciados, llegó Cristo a nuestras vidas y nos restauró. Ese es el testimonio que el Señor quiere que nosotros demos. Por eso dice, recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo por ti? Según el INEGI, en México tenemos, según las cifras oficiales hasta el año 2023, fíjense, el 19% de la población de 15 años en adelante vive en unión libre. 19% de la población de 15 años en adelante. Es decir, estamos hablando de niños y niñas que viven en unión libre. Pero aproximadamente el 40%, escucharon bien, 40% de los matrimonios fracasan. Casi la mitad. Es muchísimo. Por una razón o por otra. O se divorcian o se separan. Ahora, según el INEGI, este 40% son divorcios registrados civilmente. El INEGI no contempla
personas que están separadas y que nunca le fueron a decir al registro civil, me estoy separando. Simplemente uno de los dos, o el hombre o la mujer, se fueron de su casa y ahí quedó. 40%. Yo no sé si sumáramos los que están separados, ¿a qué porcentaje llegaríamos? Yo no me atrevo a dar un número, pero llama la atención esto. Ahora, de toda esta gente que se divorcia, el 67.5% se divorcia o se separa sin ninguna causa. O sea, no supimos vivir en pareja, quién sabe qué pasó, y cada quien tomó su camino. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que la ciudad necesita cambiar y la ciudad necesita a Cristo? Ahora, cuando vemos la situación dentro de casa y vemos si casi la mitad de las parejas que hay en México se separan o se divorcian, y el 67% de esa gente se separó o se divorció sin ninguna causa, ¿qué necesita esa gente? ¿Qué necesita? Necesita a Cristo. Necesita a Cristo. Es evidente que urge que esa gente llegue a conocer al Señor. Solamente el 31% de la gente tiene una causa justificada para la separación y el divorcio. La edad promedio del divorcio ronda los 40 años en los hombres y 40 años en las mujeres y 43 años en los hombres. Y más o menos el 46% de los divorcios, 46% se produce entre los 6 y los 20 años de matrimonio. ¿Por qué le doy estas cifras? Pues porque cuando uno ve la realidad de nuestro país, nos damos cuenta que la gente necesita a Cristo. La gente, el 90% de la población dice tener una religión. Pero ojo, tener una religión no significa tener a Cristo. La gente puede acudir a una iglesia, puede decirse fiel a una religión determinada, sea cual sea, llámese como se llame. Pero si esa persona no tiene a Cristo en su corazón, no sirve absolutamente de nada. Porque el 90% de la gente que se divorcia dice tener una religión. Es decir, la religión no sirve, la religión no salva, la religión no restaura. ¿Quién es la única persona que salva, perdona y restaura? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Alrededor del 40% ha vivido alguna infidelidad como víctima de la infidelidad, o el victimario, el que cometió la infidelidad. Me llama la atención porque son porcentajes muy altos los que tenemos en nuestra población, y lo único que nos dejan ver es urge que la gente conozca a Cristo. Y a lo mejor tú ves que la gente se dice religiosa o que acude a una religión, pero si no tiene a Jesús. Y la misión de la iglesia es predicar el evangelio, predicar quién es Jesús, ser testigos. Cristo llegó a mi vida y me cambió. Cristo llegó a nuestro matrimonio y nos restauró. Cristo llegó a nosotros e hizo de nosotros una nueva persona. Y cuando Jesús dice que seremos una nueva criatura, literalmente somos una nueva criatura a quien el Señor viene a restaurar y a hacer nuevo. Así que Jesús no envió a los discípulos, a los que lo estaban escuchando en ese momento, o a nosotros que hoy leemos el libro de los Hechos 1:8, no nos envía solos, nos envía revestidos de poder por el Espíritu Santo. Por eso Él dijo, ustedes van a recibir poder, y cuando hayan recibido el poder van a ser mis testigos para hablar de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a nuestros familiares, amigos, parientes, vecinos, los vecinos del edificio, de la calle, de la colonia, en nuestro trabajo, en el club deportivo donde vamos, en donde quiera que estemos, los compañeros de escuela, de tal manera que esa gente pueda conocer a Jesús.
No podemos predicar al Señor en nuestras fuerzas. Necesitamos su poder. Recuerden lo que dice el Salmo 127. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos entender lo que Dios quiere hacer? Porque dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardas la vigilen. Max y Jesse y matrimonios, todos estamos aquí. Para que nuestra casa funcione, para que su matrimonio funcione, necesitan involucrar al Señor todos los días. Todos los días. Levantarnos, tomarnos de la mano, orar y declarar que Él está con nosotros. ¿Por qué las parejas se separan? Porque a lo mejor se casaron muy enamorados, se casaron muy apasionados, pero no involucraron a Dios. Y por eso las cosas no funcionan. Al Señor fue el último que se le tomó en cuenta. Qué hermoso que ellos no vinieron a hacer aquí simplemente votos religiosos, sino un pacto donde le piden a Dios que Él se involucre. No necesitamos ser perfectos. No necesitamos tener mucho dinero. Ustedes pueden ver todos los días en las noticias aparecen personajes de la política, del arte, de la música, del cine, del deporte, de donde sea, y gente con mucho dinero, gente muy guapa, muy hermosa, que se casan y así como se casan al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, se divorcian. Y dice, pues tenían todo el dinero, tenían toda la belleza, tenían todo lo que hubieran aparentemente querido tener. Pero dice el Señor, sí, pero si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Así que un matrimonio sin Cristo no funciona. Y no necesitamos ser perfectos, lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos tener un buen matrimonio y sin el Espíritu Santo tampoco podemos ser testigos, no podemos hacer evangelismo, no podemos hablarle a otros de Jesús. Necesitamos a su Espíritu. Por eso el Señor dijo, primero reciban poder y cuando hayan recibido el poder del Espíritu, vayan y hablen de mí. La iglesia no está sola. El Espíritu Santo es quien nos capacita para llevar la luz de Cristo hasta donde Él nos envíe. Hoy vivimos en un mundo que clama por esperanza. Las redes sociales, el aumento de divorcios, las crisis familiares, la soledad. Toda esa gente es terreno fértil para presentarles a Cristo. ¿Quién es Jesús? La gente vive sin esperanza. La gente vive deprimida. No tengo nada contra los psicólogos. Aquí en Calacoya tenemos un equipo de psicólogos y gracias a Dios por sus vidas, por el trabajo que hacen. Pero últimamente, según también estadísticas del INEGI, se han disparado en más de un 200% las consultas con el psicólogo. ¿Por qué? La gente tiene problemas y la gente no sabe cómo resolverlos. La gente no entiende qué está pasando porque necesita a Jesús. Y el Señor nos capacita para ser testigos auténticos, no solo con palabras, sino siendo testimonio con nuestras vidas transformadas. Imagínate un faro en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, todo está oscuro y solamente tienes un faro que es alimentado por la energía que recibe y esa energía le hace brillar. Y entonces tú puedes saber que tienes un rumbo hacia dónde seguir. Bueno, el Espíritu Santo nos da el poder para que tú y yo podamos ser luz en medio de las tinieblas. Así que hoy nos gozamos con Max y con Jesse por el pacto que están haciendo, pero nos gozamos con la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, el diseño que Él tiene para nosotros, el diseño que tiene para el matrimonio, el diseño que tiene para la familia, el diseño que tiene para cada uno de nosotros como seres humanos y lo que Él quiere hacer con nosotros.
Dice Génesis capítulo 2, versículo 24, Génesis 2, 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un diseño que Dios tuvo para el ser humano desde que nos creó. Por eso asombra que el 40% de los matrimonios fracasen. ¿Cómo construir entonces relaciones que glorifiquen a Dios? Necesitamos de Cristo y necesitamos el poder de su Espíritu Santo. Así que, como los arquitectos cuando construyen una torre, imagínense los terrenos más peligrosos cerca de la arena. Y a lo mejor hemos visto fotografías o hemos estado en Cancún, en Acapulco, y a lo mejor incluso te has llegado a hospedar en un hotel de esos gigantes que son de 20, 30 pisos, que son rascacielos, y te preguntas, ¿cómo hicieron esto tan cerca del mar? Bueno, por un rascacielos de 30 pisos, pues a veces tienen que hacer perforaciones para la cimentación de hasta 60 metros de profundidad para poder tener buenos cimientos y llegar a la roca firme y en poder levantar un edificio de ese tamaño. Y además tienen que tomar en cuenta que son no solamente los peligros de los huracanes y los vientos que están en las zonas costeras, sino que además son propensas a sismos. Así que tienen que pensar en todo y por eso es que hacen perforaciones tan profundas. Este mismo edificio donde estamos, vean ustedes la altura que tenemos hacia el copete. Ese copete sostiene toda esta estructura. Debajo de donde estamos aquí parados, la misma distancia está hacia abajo en cimentación. ¿Qué nos enseña Jesús? Tenemos que aprender a construir nuestra casa ¿en dónde? Sobre la roca, no sobre la arena. Y el Señor Jesús dice, pueden venir vientos, huracanes, tormentas, pero la casa se va a mantener firme si está edificada sobre la roca. Ahora, testificar con el poder del Espíritu de Dios no es solamente recitar versículos, sino hablar de cómo Cristo ha cambiado tu vida, qué ha hecho contigo. A mí me llama la atención que Pedro, por ejemplo, Pedro es un discípulo que en su momento negó a Jesús 3 veces cuando Jesús estaba a punto de ser llevado a la cruz. Días después, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, Pedro se levanta con poder y predica el Evangelio con tal fuerza que 3,000 personas fueron convertidas en ese momento en favor del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. En Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, el momento en el que fueron llenos del Espíritu Santo, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y fíjese lo que comenzaron a hacer inmediatamente que fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo los llevaba a expresarse. Empezaron a hablar. Otras traducciones dicen que en otros idiomas comenzaron a hablar de Jesús. Un joven, un hermano que se llama Juan, él me platicaba, él tuvo que enfrentar burlas por su fe en su trabajo. Y él tenía 2 opciones, o renunciar, dice, ya no soporto este ambiente laboral, es muy pesado, la gente no respeta, la gente se burla, y él no quería participar en todas las cosas que hacían en su empresa. Ahora viene en noviembre y me dijo, es que inmediatamente empezaron a celebrar el año pasado el Halloween, y yo dije, no, yo no participo en eso. Y luego cuando vinieron las fiestas decembrinas, pues que iban a ir a una cantina, y él decía, no, yo no participo en eso, y se ganó la burla de la gente. Pero en lugar de renunciar, él oró, Espíritu Santo, dame las palabras adecuadas.
Y un día un compañero de Juan que estaba pasando por una tribulación tremenda, no era cristiano esta persona, se acercó con Juan y le dijo: mira, Juan, todos nos burlamos de ti, de tu fe, te decimos el hermano Sol y te damos todos los apodos, pero honestamente, la única persona que me inspira confianza eres tú. Algo tienes. Y tengo muchos problemas y yo te veo con tanta tranquilidad y con tanta paz. Juan dice: yo estaba a punto de renunciar, yo estaba completamente con ansiedad y con depresión y no dormía. Yo decía: Señor, ¿qué estoy haciendo en este trabajo? Y fíjense, la otra persona lo vio y dijo: tú me inspiras paz, ¿qué tienes? Y Juan le pudo hablar de Jesús. Hoy esa persona a lo mejor está sentado aquí entre nosotros, porque recibió a Jesús en su corazón y comenzó a ser parte de la iglesia. ¿Qué le dio a Juan la posibilidad de testificar de quién es Jesús? El Espíritu Santo. Y que además él le dijo: Señor, si yo pudiera renunciaba, pero dame las palabras para poder hablar de ti. Así que el Espíritu Santo nos va a dar el poder, no en nuestras habilidades, sino en el poder de Él. Y Él nos da dones, nos da herramientas para que tú y yo podamos ser testigos de quién es Jesús. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 11, nos describe cuáles son esos dones. Cuando dice poder, ¿poder de qué? Bueno, vamos a ver en qué consiste ese poder. Porque se oye bonito, ¿va? Recibirán poder. Yo quiero tener poder. ¿A qué se refiere ese poder? Bueno, 1 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 11 nos dice en qué consiste ese poder. Dice: pero la manifestación del Espíritu les es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. A otro el mismo Espíritu le da fe. Y a otro dones de sanidades. A otro más el don de hacer milagros. A otro el don de la profecía. A otro el don de discernir espíritus. A otro el don de diversos géneros de lenguas. Y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Entonces encontramos lo que el Espíritu tiene para nosotros. Porque nos da dones, nos da regalos sobrenaturales para poder ayudar a otras personas. Por lo menos yo encuentro aquí 6 de los dones que van a ser útiles a cada uno de nosotros para poder testificar de Jesús. Primero, la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Mira, a lo mejor como el caso de Juan que te platico. Un amigo, un compañero de trabajo que está pasando por problemas y se acerca contigo. Y a lo mejor tú dices: ¿y yo qué le digo? Bueno, es ahí donde viene el poder del Espíritu Santo para que tú, con sabiduría de Dios, le expliques cómo resolver su problema, testificándole de Jesús. Por eso Juan tuvo éxito cuando él dio testimonio de quién es Jesús y le compartió a su compañero de trabajo. Aunque se acercaba con una actitud que él mismo confesó, me burlaba, terminó reconociendo a Jesús como Señor y terminó congregándose en una iglesia. Palabra de ciencia. Es sorprendente, pero a veces el Espíritu Santo te revela cosas que la gente tiene guardadas en su corazón, cosas que a nadie le dice, cosas que avergüenzan, cosas que atormentan, cosas que están ahí escondidas, pero el Espíritu Santo pone en ti el poder hablar de eso. Y sabes qué, a veces ni siquiera tú te das cuenta de lo que estás diciendo, sino que el Espíritu Santo empieza a hablar a través de ti. Y la persona se queda sorprendida y dice: ¿y cómo sabías tú eso? No es que tú lo sabías, pero ¿quién sí lo sabía?
el Espíritu Santo. Y Él te empieza a revelar información de esa persona. Un día, ahorita que anunciaron las bodas colectivas, me acuerdo que un día una persona, una parejita más bien, se acercaron conmigo y me dijeron: hermano, ¿puedes orar por nosotros? Acabamos de poner un negocio y queremos que Dios nos bendiga. Y yo iba a empezar a orar por ellos cuando el Señor me hizo preguntarles: ¿y cómo va su matrimonio? Y me dicen: pues no estamos casados, vivimos en unión libre. Ah, bueno, ¿quieren que Dios los bendiga? Claro, para eso venimos. Entonces pónganse en orden, cásense, salgan de la vida de pecado, métanse en el orden de Dios y Dios los va a bendecir. A veces tú no sabes la vida de la gente. Un día yo estaba en una escuela, me acuerdo cuando mi hijo Joel estudiaba en la preparatoria, y pues un día tuve que ir a la escuela para firmar un documento, una junta, no recuerdo, pero tuve que ir a esa escuela. Y la secretaria, muy amable, me atendió y me dijo: ¿qué cree? Que estoy embarazada. Pues lo natural es decirle: felicidades, ¿verdad? Después yo me sentí como la burra de Balaam, porque en lugar de decirle felicidades le pregunté: ¿y ya se casó? Y me dice: no, no me casé. Bueno, ¿y qué pasó? Y me empezó a platicar su vida y empezó a sacar. Ella no sabía que yo era pastor. Yo simplemente iba en el papel de papá de un estudiante, pero el Espíritu Santo empieza a sacar cosas para poder ayudar a la gente. Cuando nos da el don de fe para poder ayudar a una persona, sabiendo que Dios actuará más allá incluso de las circunstancias. Nos da los dones de sanidades, porque hay personas que están enfermas de su corazón, físicamente, espiritualmente, tienen enfermedades en su mente, tienen enfermedades en su alma, tienen enfermedades de todo tipo. Por eso habla sanidades en plural, porque hay muchas formas en que el Señor sana. Y a veces la gente te platica todos sus problemas, te platica de todas sus enfermedades, y en lugar de que le digas: ve a ver al médico fulano de tal, dile: déjame orar por ti. Y Dios obra sanidades. El don de profecía, porque a veces Dios te da una palabra para esa persona. O el don de discernimiento de espíritus. Porque muchas veces nosotros solamente vemos lo que nuestros ojos alcanzan a mirar circunstancialmente, pero el Espíritu Santo te deja ver el origen espiritual de las cosas. Así que cuando tú y yo simplemente oramos y le decimos: Señor, dame poder para hablar de ti. Yo no sé si Dios se va a manifestar con sanidades, con milagros, con prodigios, con palabra de ciencia, con palabra de sabiduría, con fe, con profecía. No lo sé. Tú simplemente disponte y Dios hará la obra. Simplemente es cuestión de dejarlo. La iglesia del libro de los Hechos comenzó repartiendo bienes, como hoy lo estamos haciendo nosotros hoy con los damnificados. Dice Hechos 2, 44 y 45: y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Sí, es una forma de amar, es una forma de ayudar, es una forma de bendecir. Pero no se trata solo de llevar la ayuda. Se trata de que junto con la ayuda entregamos el mensaje de quién es Jesús. Si la gente dice: tengo sed, también te doy un vaso de agua. Pero si no le hablé de Jesús, no sirvió de mucho. Si la gente dice: lo perdí todo, está bien, te entrego una despensa, pero no le hablé de Jesús, no sirvió de gran cosa. Si la gente lo perdió todo, ok, te voy a regalar unas sillas para que te puedas sentar en tu casa, pero no le hablé de Cristo, no sirvió de nada. Sí, va implícita la ayuda, como vemos aquí, y por eso hacemos las campañas de recolección de cosas para bendecir a la gente, pero siempre el objetivo es: llevemos la ayuda, pero llevemos el mensaje.
No podemos llegar con las manos vacías, pero tampoco podemos llegar sin el mensaje de Cristo. Ahora, como matrimonios, ¿sabes que tu matrimonio puede ser un testimonio vivo, un testimonio de poder? Quiero platicarte acerca del matrimonio de Abraham y Sara. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? Abraham y Sara son los padres de la fe, los padres del pueblo de Israel. Con ellos comienza todo. Ellos obviamente cometieron errores, se equivocaron muchas veces, pero Dios fue fiel a sus promesas. Hoy, casi 5,000 años después de que Abraham y Sara estuvieran en esta tierra, todos los que estamos aquí podemos ver las noticias, conocemos del pueblo judío. Y bueno, el pueblo judío, todos, absolutamente todos los judíos que hay en el mundo, vivan en México, en China, en Israel o en cualquier otra parte del mundo, todos los judíos del mundo saben que vienen de Abraham y Sara, sus antepasados. A lo mejor tú y yo no conocimos a nuestros tatarabuelos, y si nos preguntan más allá, pues quién sabe quiénes habrán sido. Lo bonito del pueblo judío es que ellos todos saben de dónde vienen, quiénes son sus originales, Abraham y Sara. Y el matrimonio es un reflejo de Cristo con la iglesia. Efesios 5:32 dice: grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Y con Abraham y Sara podemos ver cómo un matrimonio puede compartir su fe con poder. Y Abraham y Sara no solamente son los padres de la fe, sino que también ellos nos enseñan cómo compartieron su fe. Abraham y Sara no fueron perfectos, cometieron muchos errores, sí, pero sí nos dan una gran lección. Como matrimonio supieron transformar culturas. Ellos cambiaron países. Primeramente porque ellos tuvieron una fe inquebrantable, una fe que desafía lo imposible. Abraham y Sara no podían tener hijos. Abraham y Sara eran estériles. Abraham y Sara se hicieron viejitos y Dios les había prometido: ustedes van a tener descendencia. Y es más, Dios le dijo a Abraham: salte de tu tienda y ve al cielo y cuenta las estrellas si es que las puedes llegar a contar. Dios le había dicho a Abraham: las estrellas del firmamento son interminables, no se pueden cuantificar. Bueno, hoy la ciencia está de acuerdo con lo que Dios le dijo a Abraham. Hay tantas estrellas en el universo que es imposible determinar cuántas hay. Bueno, la ciencia corroboró que lo que Dios le dijo a Abraham es cierto, pero Dios se lo había dicho a Abraham y le dijo: así de numerosa será tu descendencia. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 12, fíjense lo que nos habla de Abraham y Sara. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, me gusta que repite y hace énfasis que fue por su fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ellos fueron peregrinos de una promesa. Ellos estaban seguros que Dios iba a responder. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham y le ordenó que saliera, según este relato, Abraham tenía 75 años, Sara tenía 65. Es decir, ambos ya estaban fuera del tiempo de la procreación.
Y todavía tardaron 25 años en tener a su hijo. De por sí ya eran viejos. Ahora imagínense, a partir de ese momento cuéntale 25 años. Dios no les dijo cuánto. Y ellos vieron que pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Insistieron, buscaron al hijo. Esto quiere decir que la relación íntima entre Abraham y Sara nunca paró y no llegaba el hijo. Pero ellos no se desanimaron. Ellos se mantuvieron fieles a Dios, fieles a la promesa. Sabían que el Todopoderoso les había hablado y que se iba a cumplir. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 5, vamos a ver lo que pasó ahí. Dice, el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, 25 años después, nace Isaac. Dice Génesis 21:5, Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Yo sé que pensar en que Dios nos da una promesa y pase el tiempo para que esa promesa se cumple es difícil. Sobre todo en este tiempo de la inmediatez, de lo instantáneo, de lo súper rápido. Como que todos quisiéramos oraciones de microondas, ¿verdad? Te vas a calentar la sopa, te vas a calentar agua para un té, un café, lo metes unos segundos al microondas, sale y sale caliente. ¿Se acuerdan cuando nos decían hay que poner a hervir la leche? Y le echabas en una cacerola y esperabas ahí. ¿Cuánto tiempo tardaba en hervir la leche? 10 minutos, 12 minutos. Y luego mi mamá me decía, cuidado, no se te vaya a tirar la leche. Y si te ibas a jugar, te distraías viendo la tele o lo que fuera, y de repente escuchabas el shh, ya se derramó la leche. Dices, ya, a lavar, a limpiar, y la regañada. Hoy los chavos ya no saben qué es eso, porque metes tu vasito o tu taza con la leche que quieras, unos cuantos segundos y sale caliente, casi hirviendo. Y así quisiéramos que fuera nuestra oración, que oramos, Señor, te pido esto en el nombre de Jesús, amén, y ya. Y si dije amén y no pasó nada, entonces puede ocurrir lo que las hermanas me preguntaban hace rato. ¿Dios les contesta todas nuestras oraciones? Sí. ¿Dios las escucha? Sí. Que tú pienses que no, pero tu problema es de percepción. Es que yo quisiera que en cuanto dije amén hubieran pasado las cosas, y ya pasó un año y no pasa nada, y ya transcurrieron 2 años y seguimos igual. Imagínense Abraham y Sara, ¿transcurrieron cuántos años? 25. Y yo creo que cada vez que estaban juntos le preguntaba a Abraham a Sara, ¿ahora sí? No, todavía no. Y la siguiente, ¿y ahora sí? No, todavía no. Y la siguiente, y así estuvieron 24 años. Hasta que en el año 24 le dijo, ¿qué crees que ahora sí? Tuvieron fe. ¿Tuvieron problemas? Sí, tuvieron problemas. Ellos salieron de Ur de los Caldeos, pero se llevaron la bendición, se llevaron la promesa y pasaron por las naciones.
y a donde ellos iban llevaban la bendición. Y como matrimonio trabajaron en unidad aún en medio de la adversidad. En Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 16, dice, fíjese, cuando salieron con un chorro de gente, animales y muchas cosas más. Tiempo después, dice el versículo 10, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es tu esposa, matémosla y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella, ovejas y cabras. Enfrentaron las crisis juntos, se pusieron de acuerdo, pero tenían una promesa y no se olvidaban de sus promesas. Dios les había dicho que los iba a bendecir y ellos sabían que Dios las iba a bendecir. Abraham salió bendecido, Sara salió bendecida y veían bendiciones materiales y muchas cosas que llegaban, pero estaban juntos, aún en medio de la adversidad. A ver, parejas, todos los matrimonios, yo les voy a invitar a que hagan una lista y escriban una lista de las promesas que Dios ha cumplido en sus vidas. ¿Alguno de ustedes tiene promesas que Dios les haya dado como pareja? ¿Cuántos tienen promesas? ¿Y Dios las ha cumplido? ¿Por qué no hacen una lista? Porque eso va a reforzar su fe. Y dicen, vamos a escribir las promesas que Dios nos ha dado, las que ya nos ha cumplido, las que nos ha concedido. Pero tal vez haya otra lista de promesas que están por cumplirse. Así como Abraham y Sara esperaron 25 años, escribe una lista con todas las promesas que Dios te ha dado y que no se han cumplido. A lo mejor tienen que ver con ustedes, con sus hijos, con su familia, con un negocio, yo no sé. Pero ¿para qué escribirlas? Para que no se nos olviden y estemos orando por ellas. Ahora, Abraham y Sara construían altares públicos. A ellos no les daba pena compartir su fe. No les daba pena que la gente viera que mientras todo el mundo era pagano y adoraban cualquier cantidad de ídolos y dioses, ellos adoraban a un solo Dios, el Todopoderoso, el Señor que hizo los cielos y la tierra. Y en Génesis 12:7 vemos que entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham, ¿qué hizo Abraham ahí? Edificó un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Ellos decían, que la gente vea que nosotros creemos. A ver, dile a tu esposa o a tu esposo, que la gente vea que tú y yo somos hijos de Dios. Que la gente lo vea. Que podamos dar testimonios públicos. Adoraban a Dios públicamente. En Génesis 13, versículo 3 y 4 dice, desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido un altar y ahí volvió. ¿Para qué volvió? Para adorar a Dios. Era una pareja conocida, la gente los veía levantando altares, la gente los veía adorando a Dios. De hecho, Abraham es el primer adorador de la Biblia, porque la palabra adoración nace con Abraham. Y Abraham era un hombre que donde quiera que iba manifestaba su fe, manifestaba su adoración a Dios, y él era conocido por ello. Y tanto fue así que él transformó culturas junto con Sara debido a su fe. En Egipto y en Canaán
Su integridad impactó reyes. Fíjense en Génesis capítulo 20, versículo 17. Aún con reyes paganos o reyes que se sentían dioses. Dice Génesis 20, 17, entonces Abraham oró a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. ¿Te das cuenta los dones del Espíritu Santo en Abraham? Entonces Abraham llega, ora por todos y es como una campaña de sanidades, todos se sanan. ¿Qué habrá pasado en ese momento con ellos? Evidentemente todos entendieron quién era el verdadero Dios. ¿Te das cuenta que Abraham no encapsuló su fe para él solito? Sí, él le da vida al pueblo de Israel, pero Abraham compartió la fe. A donde él iba, hablaba de él. Un legado de fe. Isaac continuó con lo mismo que había hecho su padre Abraham, el testimonio familiar que traspasa generaciones. Jacob hizo lo mismo. No nos daría tiempo ahorita de revisar todas las formas en que ellos lo hicieron, pero Mateo capítulo 22, 31 y 32, el Señor Jesucristo reconoce la labor de Abraham, de Isaac y Jacob cuando dice, ahora bien, en cuanto si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos, no de muertos. Matrimonios que esta mañana me escuchan aquí, yo te quiero desafiar a que tu matrimonio sea de poder y que tú le compartas a otro matrimonio quién es Jesús. Desafía. ¿Quién es Jesús? ¿Conoces algún matrimonio que no sea cristiano cerca de ti? ¿Cuántos conocen por lo menos un matrimonio que no es cristiano? A ver. Te quiero poner este desafío. El sábado 15 de noviembre, vamos a tener una cena para matrimonios en el restaurante Chili's en Lomas Verdes. 15 de noviembre. La cena cuesta 700 pesos por pareja, incluyendo la cena, la bebida, la propina, todo. 350 pesos por persona, 700 por pareja. Claro, no, lo manejamos por pareja porque no vas a ir solo y le dices a tu esposa, yo voy y tú te quedas, no, ¿verdad? O viceversa. Solamente caben 120 personas en este restaurante. Así que si una pareja invita a otra, solamente tenemos, por decirlo así, 30 boletos dobles. Entonces tú compras el boleto de tu pareja y tuyo y el de la pareja que vas a invitar. Cada boleto es de 4 personas, o sea, serían 700 más 700, tú invitas a la otra pareja. Sí, es como cuando te invito a cenar, pero tú pagas. No. Te invito a cenar y tú le invitas. Te invito a Chili's a cenar. Y está incluida la sopa, plato fuerte, ensalada, refresco, propina, todo está incluido. Y tú lo invitas. Va a venir a predicar una pareja que son extraordinarios predicadores, Hugo y Silvia Márquez. Ellos nos van a estar visitando desde Neuquén, Argentina. Son unos pastores preciosos, que amamos mucho, y van a estar aquí. Entonces ellos van a dar el mensaje. No lo voy a dar yo, no lo va a dar Clarita, no lo va a dar nadie del equipo de Calacuaya. Vamos a estar ahí, sí, pero la cuestión es que ellos van a traer el mensaje de parte de Dios para las parejas. Si tú hoy, solo hoy,
solo este domingo. Hoy domingo, ¿qué es? 12 de octubre, día de que se celebra el descubrimiento de América, ¿verdad? 12 de octubre, tú compras hoy tu boleto y el de la pareja que vas a invitar, te vas a ahorrar 100 pesos en cada boleto. Es decir, en lugar de 700 vas a pagar 600 pesos. Puedes pagar en efectivo, tarjeta de crédito. Entonces, bueno, todas las facilidades para que tú digas, quiero invitar a alguien a que escuche un mensaje para matrimonios y que pueda conocer a Jesús. ¿Cuál es tu labor? Invitar a cenar a un matrimonio. Por fe dices, bueno, y compro el boleto y tengo un mes y medio para ver a quién invito. A lo mejor tienes 2, 3 candidatos. A lo mejor la semana que entra dices, oye, compré la semana pasada 2, quiero otro. No sé si hay lugares, ¿verdad? Porque son poquitos lugares. Pero ¿te atreverías a invitar a un matrimonio y decir, queremos ser luz y bendecir a otra persona con la salvación? Así como Abraham y Sara fueron instrumentos de salvación, que tú te atrevas a ser instrumento de salvación. Que tú digas, ok, no está tan difícil, porque mi labor es invitarlos a cenar a un restaurante conocido, un restaurante que es parte de una cadena. No es tan complicado. No lo hicimos en Calacuaña para que no digas, pues te invito a una cena a la iglesia. No, no, no. Fuera, en un restaurante. Y que de esa manera tú digas, yo quiero ser de bendición como matrimonio y queremos invitar a alguien para que conozca de Cristo y queremos hacer el trabajo para que ese matrimonio entienda quién es Jesucristo. Porque de esa manera podemos ser matrimonios de poder, matrimonios que no nos quedemos solamente con la bendición para nosotros, sino que le hablemos a otros. Y a lo mejor tú te vas a encontrar entre los matrimonios que conoces, algunos que están en crisis, a punto de divorciarse, a punto de tirar la toalla, a punto de dejarse el uno al otro. Y tú puedes ser un instrumento para salvar otros matrimonios. ¿Te atreverías? ¿Te atreverías? ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude? Yo le voy a pedir a todos los matrimonios que se pongan de pie. Todos los matrimonios vamos a ponernos de pie. Todos, todos. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita caminar con poder y caminar en su perfecta voluntad. Padre, hoy queremos venir delante de ti para pedirte el poder de tu Espíritu Santo. Y que así como Abraham y Sara fueron un matrimonio extraordinario, que en medio de sus problemas lograron salir adelante. Y no solamente eso, sino además compartieron su fe. Que tú traigas bendición y traigas restauración el día de hoy a tantas parejas. Padre, hoy queremos pedir el poder de tu Espíritu Santo. Y yo quiero dirigirme también, Señor, a ti en favor de aquellos matrimonios que en este momento están pasando por una crisis conyugal. Una crisis porque a lo mejor las promesas han tardado, a lo mejor porque la relación se ha quebrantado, a lo mejor porque se han distanciado, a lo mejor han llegado a pensar incluso en la separación o en el divorcio, porque ha habido gritos, porque ha habido violencia, porque ha habido maltrato. Si tú eres parte de un matrimonio, a lo mejor estás solo o sola, a lo mejor estás aquí con tu cónyuge y tu matrimonio está en crisis, yo te voy a invitar que vengas aquí al frente y me dejes orar por ti y por tu matrimonio. Tú le digas, Señor, yo quiero
que el poder de tu Espíritu Santo restaure mi matrimonio, que restaure nuestra relación, que restaure nuestra relación de pareja, en la intimidad, en la comunicación. A lo mejor han pensado incluso en el divorcio. Señor, te queremos dar la oportunidad antes de tomar la decisión de un divorcio. Si tú estás en esa condición, ven, quiero orar por ti. No te dé pena, no te vamos a juzgar, solamente quiero orar por ti. Porque es el Espíritu Santo el que quiere sanar, el que quiere restaurar. A lo mejor vienes solo. Dices, ¿cómo quisiera que estuviera aquí mi esposa o mi esposo? No te dé pena, ven. Él quiere hacer la obra. Esto yo no lo tenía contemplado, pero el Espíritu Santo Cheo, ¿nos abres el micro? Hoy vimos que el Espíritu Santo también hace milagros. Y seguramente muchos de los que están aquí adelante están esperando un milagro de parte de Dios. A lo mejor no hay una buena relación. Seguramente hay resentimiento, hay muchas cosas que se han guardado en el corazón por mucho tiempo. Pero queremos decirte el día de hoy que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que es experto en cosas que ya están desahuciadas. Él es un Dios de lo imposible. Y seguramente tú estás aquí adelante, ya seas hombre o mujer, y estás dudando de lo que Dios puede hacer. Te queremos animar en este día a que puedas creer y que puedas aún declarar en tu vida que Dios va a construir lo que está destruido, que Dios va a unir lo que está dividido, porque Dios se especializa en eso. Y si tú estás aquí adelante, queremos animarte en este día a que tú le digas adentro de tu corazón: Dios, restaura mi matrimonio. Dios, yo tomo esa promesa que tú me has dado de ser un Dios de imposibles, y yo creo delante de toda esta congregación que tú vas a hacer algo diferente. Y Señor, en el nombre de Jesús estamos orando por cada hombre y por cada mujer que están aquí adelante o que están a lo mejor sentados en su lugar. Y queremos creer, Señor, que tú vas a restaurar, que tú vas a unir, que tú vas a poner perdón y restauración sobre cada matrimonio aquí. Puede parecer algo muy difícil, ha pasado tiempo, puede pensarse que es algo imposible, pero nosotros creemos, Señor, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios que vuelves a construir, que eres un Dios que vuelves a restaurar y que tú vas a hacer las cosas diferente. Lo ponemos delante de ti, nosotros lo creemos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús estamos orando en contra de la división, la separación, el individualismo, la competencia entre el varón y la mujer. Oramos en contra de la violencia, oramos en contra del resentimiento, del rencor, del odio, de la rivalidad. Oramos en contra del machismo y en contra del matriarcado, que pueden estar en una constante pelea y conflicto dentro de cada matrimonio. Oramos, Dios, para que tú restaures las ruinas que pudo haber dejado la infidelidad, la mentira o cualquier otro pecado que ha tocado el matrimonio. Señor, tú restauraste a Abraham y Sara.
y los llamaste y les diste la oportunidad y ellos mismos fueron instrumentos de bendición. Hoy oramos para que ese mismo Dios todopoderoso hoy traiga restauración en cada matrimonio. Y si hubiera aquí alguna pareja, alguna persona cuya cónyuge estuviera lejos de Cristo, sin conocerte, Dios, trata tú con él o con ella, habla a su corazón, de tal manera que pueda venir a tu encuentro y podamos ver testimonios de restauración de matrimonios en cada uno de tus hijos que están aquí hoy con nosotros. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si entre algunos de ustedes habrá alguien que nunca antes haya invitado a Cristo Jesús a vivir dentro de su corazón. Si hubiera alguna de las personas aquí que dijera: yo nunca he invitado a Jesús a vivir a mi corazón, levanten su mano para orar por ustedes de una manera especial. ¿Habrá alguien que diga? Levanta tu mano. Sí, mira, aquí hay uno. ¿Cuál es tu nombre? Luis, gracias a Dios por Luis. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? ¿Habrá alguien que nunca ha invitado a Jesús a su corazón? ¿Alguna persona que diga: yo estoy aquí pero nunca he invitado a Jesús a mi corazón? ¿Habrá alguien? ¿Sí me escuchan? ¿No? Si habrá alguien entre ustedes que nunca ha invitado a Jesús a su corazón. ¿Todos aquí han aceptado a Jesús? ¿Nunca lo has aceptado? ¿No? ¿Cuál es tu nombre? Tania y Giovanni. Dios les bendiga. Traen a dos chiquitos que se llaman Jeremy y Lilian. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nunca antes? ¿Alguien más? ¿Tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Ustedes? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien dentro de la congregación allá, habrá alguien que nunca haya invitado a Jesús a su corazón? ¿Alguien? Aunque sea soltero, no importa. ¿Alguien más? Porque este es un tiempo de salvación. También Paloma por acá. ¿Sí? Paloma. ¿Cuál es tu nombre? Paloma. Dios te bendiga, Paloma. Dios te bendiga. Y si hubiera alguien más, no le dé pena y acérquese. Este es el momento más importante, porque cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestro corazón, Él nos perdona nuestros pecados y nos da la oportunidad de la eternidad. Acá hay un varón, adelante. ¿Cuál es tu nombre? José Luis. Dios te bendiga, José Luis. Gracias a Dios por tu vida. Y si hubiera alguien más, acá viene también una mujercita. ¿Cuál es tu nombre? Rosalba. Dios te bendiga, Rosalba. Y si hubiera alguien más, no les dé pena. Acérquense, vénganse para acá. Es el momento de la salvación. Es cuando le invitamos a Jesús a que perdone nuestros pecados, a que venga a vivir a nuestro corazón. Y yo le voy a pedir a mi esposa Clarita que ella nos dirija en esta oración, por favor. Adelante, amorcito. Bueno, la Biblia nos dice que tenemos que pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho. A veces pensamos que los pecados son cosas muy graves, pero nos dice la Biblia que a veces el mentir, el hablar, pensar mal de alguien, pues también es pecado. No hay grados de pecado de lo que nos separa de Dios. Entonces vamos a pedirle perdón a Dios en nuestro interior, no lo tenemos que decir en voz alta. Dice que si nosotros le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo, no solamente para perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Entonces yo quisiera que los que van a tomar esta decisión el día de hoy, Paloma, Luis y todos, podamos cerrar nuestros ojos y así dentro de nuestro corazón pedirle perdón a Dios por todo lo que hemos hecho, pensado o dicho. Que podamos pedirle perdón a Dios porque Él está aquí en este lugar y Él escucha nuestros corazones. Y les quiero guiar en una oración. Solamente es poner palabras, pero ve Dios la actitud de cada corazón y que le puedas decir así en voz alta: querido Dios, gracias
por escucharme. Gracias por perdonarme. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en esa cruz. Y porque Él resucitó y está vivo, es que yo puedo tener esa relación contigo. En este día, querido Dios, yo quiero invitarte a mi vida, invitarte a mi corazón, que tú vengas y hagas esos cambios necesarios. Yo quiero caminar contigo todos los días y saber que tú estás conmigo donde quiera que yo me encuentre. Gracias por amarme y gracias porque tú cambias mi vida a partir de este día. Yo te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Es una oración muy sencilla, pero Dios está ahí en el corazón. Y en la parte de atrás de ustedes hay alguien que les quiere dar unas palabras y una bienvenida. Y les felicitamos por esta decisión tan importante que ustedes toman en este día. Y para todos los matrimonios o personas que pasaron para que oráramos por ustedes, tenemos a nuestro equipo de consejería que les puede atender para que ustedes, si traen esa situación, no se vayan así. Reciban el consejo de parte de Dios y esté el equipo de consejería que les va a atender con todo el amor del mundo para poderles ayudar y orientar de acuerdo a la palabra. Y recuerden, para la cena de matrimonios, solo hoy tenemos el descuento de 100 pesos por cada pareja. Así que si quieres invitar a alguien, es momento de salir y buscar a los matrimonios para que adquieras tu boleto y la cena la podamos tener llena de matrimonios para recibir de Cristo. Los dejamos con Carlos y Mike. Gracias, Charlie. Pues damos gracias a Dios por la palabra que el día de hoy nos llegó al corazón a través de nuestro pastor. Quiero darle dos anuncios rápidamente antes de que se vaya. Tenemos comida en Cala Café.